las amenazas y los riesgos a la seguridad nacional. Una de ellas precisamente es el terrorismo. Hay una evaluación de las agencias de seguridad nacional, tanto militares como civiles. En el caso de las militares, pues la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa, que es la encargada de inteligencia militar. En el caso de la Marina, la unidad de inteligencia naval, como las dos ramas de la inteligencia militar a las que se suman las civiles. Una de ellas está a cargo, la inteligencia civil, del Centro Nacional de Inteligencia. Por supuesto, también hacen inteligencia civil la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de su unidad de inteligencia financiera. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores hace inteligencia civil y la Fiscalía General de la República. Bueno, pues con todo ello se arma precisamente entre estas dependencias lo que se conoce como la Agenda Nacional de Riesgos, y en ese sentido, algunos de los temas que iremos tratando en estas emisiones y por supuesto en las páginas de Contralínea, pues son estos temas que tienen que ver con lo que se considera riesgos a la seguridad nacional, temas en los que Contralínea ha estado siempre involucrado, investigando periodísticamente, pues prácticamente desde su fundación, y ahora Urbano Barrera nos presenta lo que tiene que ver con el terrorismo como amenaza a la seguridad nacional, y nos dice en qué situación se encuentra México. Urbano. Bien, Sósimo, pues es un tema muy importante para México. Hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra Fría, y con los lamentables acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos, pues las estrategias, las formas de protección y de seguridad del gobierno de los Estados Unidos se modificaron completamente. Y entonces, en este esfuerzo por crear un perímetro de seguridad hacia los Estados Unidos, pues se lanza un proyecto que después se materializa en el Comando Norte de los Estados Unidos de América. ¿Y qué pasa con esto? Que pues se incluye en un año después de los atentados del 11 de septiembre, si no mal recuerdo, el 1 de octubre del 2002, se cree... Perdón, 2002. O sea, un año después, sí, sí, el comando, en 2001, sí, se dan los atentados del 11 de septiembre, y ya un año después, en octubre, el 1 de octubre del 2002, nace el Comando Norte de los Estados Unidos, pero nace con la integración de Canadá, y se incluye también a México, y entonces el perímetro abarca ya a un radio que concentra incluso al Golfo de México, al Estrecho de Florida. Es un radio muy amplio, un perímetro de protección muy amplio, y para eso se requiere de la capacitación tanto de las fuerzas de seguridad de Canadá, de los Estados Unidos y de México. Próximamente daremos cuenta en Contralínea de un trabajo sobre el Comando Norte, pero a partir de ese momento se empiezan a reforzar las maniobras contra el terrorismo, contra posibles ataques o posibles acciones que desde México vayan hacia los Estados Unidos. Se había descuidado, Sósimo, auditorio, se había descuidado este trabajo en las administraciones pasadas. Nosotros nos ubicábamos por las evaluaciones mundiales, las evaluaciones que hace la ONU o que hacen organismos especializados en tema de terrorismo. Ya estábamos ubicados en el lugar 13, hasta antes de este sexenio. Por estos riesgos se empezó a trabajar. Ahora ya estamos allá por el lugar 63, 66, se ha avanzado mucho, y se tuvieron que reforzar todos los trabajos en México, y se tiene ya un avance de entre el 50 y el 70%. Hablamos de enero a julio del 2022, se empezó a trabajar de manera muy intensa. Es un trabajo que no se ve, es un trabajo estratégico donde confluyen pues muchas instituciones federales, incluso hay conexiones e intercambio de información a nivel estatal y municipal. Se está sellando casi todos los accesos y se está vigilando muy bien, Sósimo, pues el ingreso de migrantes hacia el país, migrantes legales y migrantes ilegales, porque así como llegan hermanos de otros países con la legítima intención de trabajo,
pues entre todas estas caravanas no se descarta que vengan personas que tengan otras intenciones, personas que vienen de diversas partes del mundo con otras intenciones. El gobierno de México, sobre todo, está muy atento en que no se realicen acciones de sabotaje, de dispersión de químicos, de biológicos, de elementos radiactivos, nucleares, ubicación y derribo de aeronaves, proyectiles, que se atente contra diplomáticos, que se emplee tecnología como drones para hacer trabajos tendientes a acciones terroristas. Y a diario están trabajando en México pues más de 1,000 personas, cerca de 1,000 personas capacitadas estrictamente y particularmente para desarrollar trabajos antiterroristas que utilizan o que pretenden utilizar al territorio mexicano como un trampolín para afectar al norte de América, Sósimo. Así es, pues importante esta información que estás revelando, Urbano Barrera, toda vez que es producto de informes de inteligencia militar a los que has tenido acceso, por un lado, y señalar que pues esperemos que estas acciones se realicen pues también de manera soberana, con la propia agenda de México para los mexicanos, no así impuesta por Estados Unidos, que es el riesgo que se corre con este Comando Norte, el cual pues se ha criticado que haya, por supuesto que totalmente criticable, que haya incluido a México dentro de esta esfera de protección a Estados Unidos, cuando México es un país pues soberano, y que Estados Unidos con total desparpajo incluyó hasta el Suchiate prácticamente como parte de acción, como un territorio de acción de su Comando Norte. Entonces, esperemos que ahora lo que se haga pues sea con respeto precisamente a las soberanías, que la colaboración sea eso y que también atienda al interés de los mexicanos, no meramente a la agenda estadounidense. Hay que recordar, Urbano, que pues Estados Unidos es un país imperialista con muchos enemigos, un país imperialista que ha bombardeado muchas naciones, que ha provocado guerras en muchos lados y que precisamente pues México tiene que desmarcarse de ese tipo de política exterior. Qué bueno que ahora se ha retomado de manera clara los principios de política exterior de este país. Por supuesto que no podemos dejar de tener trato con Estados Unidos, toda vez que es pues el vecino próximo, donde es además el principal socio en materia económica, en materia de negocios del país. Lo importante es aquí que se haga prevalecer el interés de México y sobre todo también, Urbano, en una situación pues que esperamos que se imponga, pues de respeto a los derechos humanos, que por supuesto que hay que estar atentos sobre quiénes vienen, quiénes ingresan, pero también no podemos hacerle el trabajo a ellos, a los estadounidenses, que haya un tránsito, sobre todo de aquellos trabajadores que vienen huyendo de la pobreza, huyendo de la violencia, en situaciones bastante precarias, muy complicadas, pues que se les dé en México un trato justo de defensa de sus derechos humanos y que también desde México se presione. Veremos ahora qué ocurre con esta llegada de Joseph Biden, que México también presione, pues para que Estados Unidos reconozca que necesita la migración y por lo tanto haya pues también una migración ordenada, porque ellos la necesitan. Sin embargo, cierran las fronteras pues para poder seguir garantizando condiciones de explotación de quienes llegan de manera ilegal, pues seguir trabajando en condiciones de explotación porque no tienen la capacidad de defender plenamente sus derechos, toda vez que están en condiciones de ilegalidad, dicen ellos. Entonces, creo que es importante y mencionando estas puntualizaciones, Urbano, pues resulta que se trata de una investigación muy importante la que estás presentando, porque estás dando cuenta cómo se ha avanzado, lo que ya decías, entre el 50 y el 70% en la estrategia de la Agenda Nacional de Riesgos para atender las amenazas terroristas, estas derivadas, dicen ellos, del flujo migratorio irregular. Entonces, hay que recordar que estas funciones que se derivan tienen que ver, como bien lo comentabas hace un momento, Urbano, pues con la prevención de sabotajes, también de dispersión de químicos, de biológicos, elementos radioactivos nucleares, incluso con el derribo de aeronaves, proyectiles y ataques a diplomáticos, que son escenarios que siempre se están evaluando. Ya me imagino, Urbano, cómo estarán ahorita estos encargados
de la seguridad nacional ante la visita de Joseph Biden en la logística, precisamente para evitar algún tipo de acción en contra de los visitantes. Así es, Sosimo. Mira, y es importante resaltar que se ha criticado a México por impedir el paso directo de los migrantes hacia la frontera norte. Pero por dos cuestiones México lo tiene que hacer, ¿verdad? Por propia seguridad interna y también para que no sea culpado después de que México fue utilizado como plataforma para que personas con otros intereses lleguen a los Estados Unidos. México, cuando llegan los migrantes, los atiende porque tienen un reclamo legítimo, muy legítimo, de aspirar a una mejor vida por medio del trabajo, pero también va filtrando a los migrantes y con respeto a los derechos humanos, a su condición humana, pues va viendo y seleccionando quiénes son migrantes que aspiran a trabajar, a tener un mejor nivel de vida y quienes pudieran significar un riesgo. Un riesgo en diferentes sentidos, sin que tampoco se vulneren sus derechos. En este sentido, pues es un trabajo que le corresponde, incluso aunque no tuviera un compromiso internacional con Estados Unidos y con Canadá, ¿verdad? Con los dos países potencias hacia el norte. Déjame recordar, Sosimo, al auditorio, que México ha sido muy claro en este tema. El ex secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Clemente Vega García, en una ocasión que se presentó en el Congreso de la Unión, pues fue muy claro. Dijo, México no le va a hacer el trabajo a Estados Unidos, como tú apuntas, no le va a hacer el trabajo a Canadá, a las potencias hegemónicas, y que tampoco México iba a permitir el ejército mexicano, la Marina, que un general estadounidense pues tuviera que girar instrucciones y mandar a los militares mexicanos. En esa parte México se ha sido muy cuidadoso de no permitir la intromisión, de no permitir que se viole la soberanía. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también ha sido muy claro en eso. Ha trabajado mucho en el tema de las agencias de inteligencia, las agencias antidrogas como la DEA. Se les puso un freno, un límite. Ya no hacen lo que hacían, ya no participan armados en México, ya no encabezan los operativos y de igual forma, pues también se tiene un límite, una barrera con el Comando Norte. Será un tema que al igual que la migración, al igual que el comercio, pues también se va a tocar el de la seguridad. Los temas finos, los temas que en las páginas de Contralínea, en las investigaciones, pues damos cuenta, y que bueno que pues nuestros lectores y el auditorio se acerquen a revisar todos estos temas más sensibles para pues tener mayor información al respecto. Claro, pueden consultar, por ejemplo, los últimos textos sobre la integración militar que ha continuado avanzando entre México y Estados Unidos y también los alcances del Comando Norte. Hemos podido también, hemos tenido acceso, Urbano, a estos temas sobre Comando Norte, donde pues vemos que no se ha detenido este proceso de integración iniciado por Ernesto Zedillo, profundizado luego por Felipe Calderón, estos procesos donde México estaría, dicen ellos, en 2030, las Fuerzas Armadas con capacidades de realizar acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Hay una hoja de ruta de la cual nosotros dimos cuenta hace unas semanas y que no obstante, el discurso del presidente de la República, la propia idea que él tiene sobre la soberanía, pues hay asuntos que siguen avanzando, por inercia probablemente siguen avanzando, y que es importante que se clarifique sobre si México seguirá, las Fuerzas Armadas mexicanas seguirán avanzando en esta hoja de ruta, como parece ser que lo han seguido haciendo, o se pondrá ya un freno a esta situación. Y eso no quiere decir que se interrumpa el diálogo, que se interrumpa la capacitación, el intercambio de información. Pues esa es otra cosa que entendemos que es natural que se den entre países vecinos, por supuesto, que además tienen una integración económica muy importante, pues es natural y por supuesto que se tienen que seguir dando. Pero bien apuntabas algo, Urbano Barrera, y tiene que ver con la propia política exterior de México y tiene que ver también con la propia doctrina militar, y que es que las tropas mexicanas no pueden estar subordinadas a mandos extranjeros.
pues que se haga valer hasta las últimas consecuencias y por lo tanto entonces veremos que están implicadas en operativos conjuntos con el Comando Norte o las operaciones de la ONU, pues tampoco entonces podrían ser sujetas de realizarse toda vez que se estarían violando estos principios que además tienen una razón de ser. México, como se ha estado comentando incluso por el propio presidente de la República, pues ha padecido invasiones, ha padecido despojos de territorio y a eso obedece, a esa historia obedece la actual política exterior y también la actual doctrina militar. Pero volviendo a este tema tan importante que nos estás presentando, Urbano Barrera, y que tiene que ver con el terrorismo que podría estar, que se previene pues en México, has estado señalando que de enero a julio de 2022, el gobierno de México avanzó, como bien comentabas, entre 50 y 70% de las estrategias para atender amenazas terroristas derivadas del flujo migratorio irregular. En esto en específico, las líneas de acción se desprenden de esta Agenda Nacional de Riesgos del año que ha concluido y ponen especial atención en las caravanas de migrantes indocumentados, pues por su masividad se dificulta el monitoreo de las personas que ingresan al territorio nacional urbano. Así es, Sosimo. Eso es lo que comentábamos. México va avanzando poco a poco. Va avanzando de manera muy firme por esa convicción que tiene México, esa obligación constitucional que tiene México y que es de respeto y de no intervención en otras naciones. Está dando pasos muy seguros, se da cuenta en el trabajo, de cómo se va integrando, porque pues se abrió a la globalización, se abrió a los compromisos y tratados internacionales, pero no por eso va a comprometer México su soberanía y sus principios diplomáticos y también de acción militar hacia el exterior. Tenemos que esperar, es un tema muy nuevo, se va explotando poco a poco y pues se irá conociendo. Daremos cuenta nosotros con el trabajo de investigación y el gobierno también se tiene que abrir a estos temas para informar cuál es su trabajo concreto en materia de prevención del terrorismo, Sósimo, auditorio. Así es, Urbano Barrera, y la importancia de este filtrado que le llaman, es decir, sobre detectar que no haya amenazas en los flujos migratorios, es que se puede, gracias a este filtrado, es que se puede realizar un perfil de riesgo de las personas, especialmente de los migrantes, de nacionalidades de interés especial en materia de terrorismo. Es lo que has comentado, es lo que viene en esta documentos a los que has tenido acceso, Urbano Barrera. Hay que señalar que pues entendemos que hay una suerte de investigación que tienen que estar realizándose desde las instancias de seguridad nacional, que también aquí pues nosotros solicitamos que no deriven en racismo, que no deriven en cierta discriminación contra personas que provienen de determinadas partes del mundo o que profesan determinado credo religioso. Desde la llegada de personas, dices Urbano Barrera en esta investigación que invitamos a que usted lea, consulte en www.contralinea.com.mx, desde la llegada de personas con un perfil de riesgo hasta la materialización de sabotajes, dispersión de químicos, biológicos, elementos radiactivos, nucleares, derribo de aeronaves, proyectiles y ataques diplomáticos son los escenarios evaluados por el gobierno mexicano. Las labores para evitar ataques internos y externos se realizan las 24 horas y en esta participa casi 1 millar de expertos tácticos, operativos y científicos de diferentes dependencias, pero en especial de las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad y Protección Ciudadana, Urbano. Así es, Sósimo. Y déjame apuntar que no es tanto porque el objetivo sea México, sino que México pues tiene un intercambio comercial, tiene una cercanía en muchos aspectos con los Estados Unidos y Canadá, y hay empresas, hay blancos que sin ser nacionales mexicanos, pues están instalados en los Estados Unidos. Y estas instalaciones, estas empresas, estos corporativos estadounidenses o canadienses, sí podrían ser blanco de atentado, aunque se localicen en México. Y precisamente México tiene que estar muy atento de esto. México tiene un gran respeto, ha alcanzado un gran respeto en su historia, en el Concierto de las Naciones, pero pues ahora en este mundo globalizado, Sósimo, pues
hay que estar muy preparados, como lo hacen todas las naciones, ¿verdad? Sin perder su condición constitucional, sin perder todas sus leyes, pero pues formamos parte de un bloque, hemisférico, y por lo tanto pues estamos inmersos en esta cooperación internacional. Así es, y Urbano, me llama la atención, destaca una parte también de este análisis interno de la Sedena, al que tuviste acceso, titulado Grupos Técnicos de Seguimiento a la ANR, es decir, a la Agenda Nacional de Riesgos 2022, en el capítulo Terrorismo y Proliferación ADM, es decir, de armas de destrucción masiva. Sí. Este documento está fechado en julio pasado y revela que falta por avanzar en la atención a la amenaza terrorista. Por ejemplo, reporta un incremento de 50% en el filtro de migrantes de nacionalidades de interés especial en estaciones migratorias, puertos aéreos y marítimos. El indicador para esta evaluación es el número de nuevos puntos de filtro en estaciones migratorias, puertos aéreos y marítimos. Como decíamos, lo único que esperamos es que esta filtración pues sea en apego a los derechos humanos y también sin discriminar a las personas por su origen étnico o credo religioso. Claro, Sosimo. Es tan nuevo este trabajo que se va avanzando en la identificación de rutas, ¿sí? Se ha puesto especial atención en las caravanas y también en las diversificaciones que puede haber en los puntos de acceso marítimo, aéreo. Por eso es que se está trabajando de manera acelerada. Como tú lo apuntabas al inicio de este tema, pues se sigue capacitando, se sigue trabajando, se tiene que transparentar todo eso. Es una obligación del gobierno federal transparentar, dar la información para que toda la sociedad pues conozca, pero que además vigile estos trabajos que se están haciendo, en donde participan, como tú también lo decías, pues la Secretaría de la Defensa, donde participa la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, participa el Instituto Nacional de Migración, el Centro Nacional de Inteligencia y todas las instituciones que tienen que ver con esos trabajos. Debe ser tarea de gobierno, pero también debe ser tarea de la sociedad que estemos vigilantes de que no se vayan a cometer arbitrariedades, Simón. Así es, Urbano. Y en las instituciones que son precisamente responsables de estas acciones, sobre todo en materia de los flujos migratorios, está señalado en el propio documento el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia. En cuanto a los resultados que ofrecen estos documentos a los que has tenido acceso, entre enero y julio de 2022 se monitorearon 2.360 migrantes de nacionalidades de interés especial alojados en estaciones migratorias. Además, se aseguró que se incrementó el número de nacionalidades de interés especial a monitorear y filtrar, lo que permitió aumentar el número de extranjeros y migrantes evaluados para determinar perfil de riesgo. También se diseñó el plan de expansión con el propósito de ampliar cobertura en aeropuertos internacionales y estaciones migratorias. En estos puntos se evaluó el perfil, de acuerdo con los documentos que has mostrado, Urbano Barrera, de 1.609 extranjeros. En efecto, Sosimo. Y no debemos olvidar que hay experiencia internacional. Hay experiencia internacional y por lo tanto todos esos mecanismos de filtración, de evaluación, como tú bien lo apuntas, que deben ser respetuosos de los derechos humanos, pero tienen que estar sometidos también al cumplimiento de los tratados internacionales. No se puede ir por la libre, las potencias hegemónicas que incluyen ahora a México, y tienen que respetar todo esto. Al tiempo que debe haber una vigilancia en el país, pues también hay una vigilancia internacional de otras naciones, porque esto involucra a muchas naciones. Por supuesto que los países que saben que uno de sus ciudadanos es detenido, que es investigado sin razón alguna, pues va a protestar, sea de Europa, sea de Asia, de África, de Oceanía, incluso de América, pues van a protestar, y entonces se debe ser muy respetuoso, muy claro de todos esos trabajos que se estén realizando, Sosimo. Así es, y se tiene que ser respetuosos. Bien comentas, Urbano Barrera, de que se hagan estas
estos trabajos en el marco de la protección a los derechos humanos. Respecto de las caravanas migrantes que salieron de Tapachula, allá en Chiapas, se indica que se apoyó en el filtraje de migrantes de interés especial en materia pues de terrorismo, y en los dos objetivos de reforzamiento de los filtros de revisión migratoria en la frontera sur, es decir, número de puestos de revisión instalados y en operación en los cruces fronterizos informales y número de detenciones de actores de interés, también se reporta un 50% de avance, Urbano. Sí, se avanza, Sosimo, auditorio, y hay que decirlo, en un espacio de tiempo muy breve. Hay que reclamar porque, pues, independientemente de que los trabajos vienen desde el 2002 y ya llevamos casi pues 2 décadas en esos trabajos así muy, muy particulares, pues ese trabajo se había abandonado. Se había abandonado y ahora se retoma, y se abandonó cuando había riesgos, había importantes riesgos, y también pues en México era mal visto a nivel internacional porque no se hacían esos trabajos independientemente de los compromisos con los países del norte de América. Ahora se retoma esos trabajos y pues se tienen que hacer con muchísimo cuidado, se tiene que hacer con un intercambio y encuentros al alto nivel para que pues den buenos resultados en el mediano plazo y a futuro, Sosimo. Así es, y también me llama la atención dentro de estos documentos, Urbano Barrera, que la gente puede consultar en www.contralinea.com.mx sobre esta, pues que es además información confidencial a la que tuviste acceso. Se asienta que se reforzó la seguridad en los filtros de revisión migratoria en la frontera sur, y en junio de 2022 se movilizó parte de los resultados de los datos que estamos proporcionando. Se movilizó a 1,376 elementos, de ellos del Instituto Nacional de Migración 130, de la Guardia Nacional 400, de la Sedena 350, de la Marina 460 y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 36. Todos se distribuyeron en 63 puntos estratégicos y 19 volantas móviles desde Cintalapa hasta el Suchiate allá en Chiapas. Pero las acciones de contención, se agrega en el propio reporte, no se quedaron en Chiapas, por supuesto, sino se extendieron a Campeche, Veracruz, Tabasco y Oaxaca, con 400 elementos de la Guardia Nacional, lo que representa un 50% más del personal urbano. Correcto, Sosimo. Como vemos en estos datos, el gobierno federal pues hace varios trabajos. Además de que hace este filtrado, de que hace esta identificación de los migrantes, pues hace una serie, una gama de trabajos, no solamente de prevención del terrorismo, sino también dirigidos pues, al narcotráfico, al lavado de dinero, así como ingresan, también regresan pues muchos activos. Entonces es un trabajo integral, no solamente dedicado a esto. Y después en los mismos datos que tú ofreces ahorita en la lectura del documento, dice que las acciones se extendieron a Campeche, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. ¿Por qué? Porque son las rutas naturales por donde pueden transitar estas personas, donde pueden hacerse de otros contactos, hacerse de refinanciamiento, porque hay que tener muy claro también que para que se den todas esas movilizaciones también tiene que haber financiamiento, ¿no? Recursos atrás de esto, y ver cómo se mueven organizaciones internacionales, identificar qué tipo de organizaciones, y es un trabajo de inteligencia, un trabajo quirúrgico, pues muy importante, muy destacado para la seguridad nacional. Así es, pues decíamos, sí, es importante esta parte y muy delicada, porque pues finalmente, Claro. Urbano, se trata de personas. Es distinto, por ejemplo, como otros aspectos de la Agenda Nacional de Riesgos, cuando sabes que tienes en este caso que proteger a la nación de grupos criminales, de grupos del narcotráfico plenamente identificados. Aquí es preocupante, porque es un asunto delicado, el asunto de que pues se habla de las amenazas o los riesgos que podrían derivar de los flujos migratorios. Es decir,
pues de personas que son inocentes, de personas que están buscando solamente un lugar distinto donde vivir, porque de donde proceden es imposible, decíamos ya sea por pobreza, muchos vienen huyendo del hambre, por la violencia, por la persecución política, por ejemplo, y que pues no tienen ningún tipo de intención más que el de integrarse a una nueva sociedad que les permita vivir dignamente. México, por supuesto, que fue por muchas décadas y lo sigue siendo expulsor de mano de obra, expulsor de familias enteras que fueron a buscarse la vida a Estados Unidos y que pues siempre hemos recibido con mucho dolor e indignación cuando sabemos que estas noticias en las que son vejados, las que son humillados, son violentados en sus derechos, cuánto dolor e indignación nos causa, pues eso mismo les causa a los migrantes, a las familias que vienen de otras partes del mundo y que pudieran ver vulnerados sus derechos aquí en territorio mexicano, porque es muy fácil descalificar a veces a los migrantes, descalificarlos de que váyanse a su país, regresense a su país, este tipo de sentencias simplistas, simplonas por llamarlo de mejor manera, de algunos sectores con respecto de los migrantes, pero que en realidad, bueno, pues son personas que necesitan o están buscándose otra vida. Hay que recordar, son personas generalmente pues valientes, no cualquiera también se arriesga a cruzar una frontera, a llegar a otro país y vivir condiciones de discriminación, condiciones de vulnerabilidad, y muchos lo hacen, incluso los que viajan solos, hombres y mujeres, pues para enviar remesas a sus familias y con ello pues sean un sostén, respondan ante la obligación económica que sienten. Pues importante esta parte, por eso decíamos que cuando hablamos de todo, incluso el equipo que se adquiere por parte de las autoridades para investigar a los flujos migratorios, pues siempre con esta salvedad, Urbano, de que esperamos que se utilicen para detectar aquellas amenazas, aquellos riesgos, y no para reprimir la migración, no para reprimir a los migrantes, para criminalizarlos o incluso pues para terminar de violentar sus derechos humanos. Claro, y es muy bueno apuntar esto. Por fortuna, con los datos que se presentan, vemos que es mínimo el porcentaje, de personas imputadas, presuntas en esas operaciones. Es mínimo el porcentaje. La mayor parte de los migrantes, entre los que también hay niños, ¿no? Niños menores de edad, niñas menores de edad no acompañados. Por fortuna es mínimo el número de estas personas que se les investiga con mayor cuidado, y pues la mayor parte de los migrantes pues son personas, hermanos de otros países que, como tú lo dices, tienen la aspiración legítima, muy legítima, de tener una mejor condición de vida. Se hace una diferenciación, el gobierno de la República hace una diferenciación de todos los migrantes que tienen esta aspiración y del mínimo porcentaje de quienes no pudieran tenerlo, ¿verdad? Se han detectado pequeños casos, algunos incidentes que se están investigando a fondo, pero afortunadamente es la minoría. Sí. No, y decirlo también con claridad, Urbano, en este sentido que desde México no se ha atentado nunca contra Estados Unidos en el caso de los migrantes. Yo recuerdo que hubo hace algunos años el caso de una supuesta, probable, digamos, alianza que habría entre algún sector de estos grupos terroristas del Oriente Medio con el cártel de los Zetas, que nunca llegó a concretarse y nunca se instalaron en México. No hay registros, incluso en esto que has estado mostrando en este documento de inteligencia militar, no hay registros de que haya agentes terroristas de otro país identificados, pues, que estén actuando en México, ni en contra de México, ni en contra de Estados Unidos. Todo lo que se ha hecho es precisamente preventivo y, como bien comentas, Urbano, cuando se ha detectado algo sospechoso, pues de manera inmediata se atiende, pero también para dejarlo claro y que no sirva de pretexto a algunos discursos que provienen desde Estados Unidos sobre que México
gracias a que tiene una vulnerabilidad supuestamente, dicen ellos, en materia institucional, pues estaría auspiciando que se pudiera atacar a Estados Unidos desde este país, pues los propios documentos de inteligencia militar que no estaban diseñados para ser leídos por los medios de comunicación y por la sociedad en general, pues señalan que se ha actuado y que no hay un solo caso que uno tenga que reportar, es decir, se detectó alguna célula de Al Qaeda, etcétera, de alguna otra. No hay un asunto en ese sentido, para que también quede clara esta situación. Decíamos, de hecho, lo que luego nos preocupa es de que esta nueva tecnología que se ha adquirido y que se adquirió ya en este gobierno precisamente para prevenir este tipo de situaciones, tratar de monitorear los actores de interés en los flujos migratorios irregulares, como lo señalan textualmente. En estos resultados reportados se revela que para evitar que se introduzcan al territorio nacional presuntos terroristas o se cometan actos delictivos de este tipo, las autoridades vigilan el comportamiento de los grupos masivos, es decir, de las propias caravanas que se organizan, y se realiza la identificación de actores de interés mediante el uso de drones. Para ello se ha avanzado en la capacitación de funcionarios para la operación de vehículos aéreos no tripulados. Pues me parece que es una información que estás dando cuenta, Urbano, muy importante. Vemos que hay drones con capacidades de identificar rostros de personas que pudieran ser ya de interés, previamente avisadas las autoridades mexicanas de que hay determinados grupos que pudieran venir de otras partes del mundo y que se metieran en estas caravanas de migrantes con otro tipo precisamente ya de misiones que respondan a este tipo de organizaciones terroristas, y mediante esta tecnología, que es una tecnología de punta, de vanguardia, que desde un dron se puede identificar el rostro de una persona y que pudiera empatar con la ficha de algún integrante de una organización terrorista que pudiera ser buscado, Urbano. Exacto, Sosimo. Y también hay que decirlo, México mantiene un intercambio de inteligencia con muchas naciones en el mundo, más de 190 naciones en el mundo, y estas personas que tienen un nexo con la organización terrorista, pues siempre son seguidas a lo largo de todo el mundo. Y en el intercambio de información, cuando pretenden accesar a un país, pues ya están casi identificados, se hacen las alertas entre naciones y se les puede identificar fácilmente. No es que se integren a las caravanas, que vulneren a la propia caravana, sino hay un rastreo de estas personas. Siempre hay conexiones entre países, los viajes que van haciendo, ya sea por aire, en embarcaciones, sus desplazamientos terrestres. Y entonces cuando se emplea ya la tecnología de punta para dar un seguimiento específico, pues es muy concreto, ¿no? Es muy concreto hacia esas personas, y como tú lo decías, afortunadamente, y como dan cuenta los documentos de inteligencia militar, no se han detectado casos. Todo esto es una información y trabajos preventivos, son intercambios de información que se van a seguir dando, pero sí hay que tener en cuenta estas movilizaciones, porque con esos trabajos se han detectado a criminales internacionales no ligados solamente al terrorismo, sino a otros delitos del Foro Federal en México, como la trata, como gente que tiene problemas o que son perseguidos en el mundo y que se llegan a instalar en el caso de México se han instalado en Quintana Roo, se han instalado allá en Nayarit, se han instalado en Tamaulipas, en Baja California, porque son perseguidos, que tienen cuentas pendientes con sus países, y que ellos son catalogados como de riesgo, como peligro, pero con todos esos trabajos, a la vez que están investigando terrorismo, pues resultan otros delitos. Y Urbano, pues no nada más este documento tiene la vertiente sobre el asunto de los flujos migratorios, sino también vinculados, digamos que pudieran estar vinculados al terrorismo, sino también la otra vertiente de la proliferación de armas de destrucción masiva, es la otra vertiente de este punto de la Agenda Nacional de Riesgos. Señalar que, de acuerdo con los documentos a los que has tenido acceso, en cuanto a los avances en las líneas de acción contra la proliferación de armas de destrucción masiva, se reportó 50% de avance en la elaboración de una matriz de capacidades nacionales para atender incidentes y 100% en el número de ejercicios teóricos y prácticos realizados. Esto último porque solo se trató de un evento llevado a cabo del 2 al 9 de junio de 2022,
los ejercicios de gabinete y a escala real en el AIFA, en el marco de la Estrategia Nacional contra Incidentes de Alto Impacto. Este simulacro del que das cuenta incluyó la interferencia ilícita de aeronave comercial, la dispersión de sustancia química y la detección y neutralización de explosivos, con el objetivo de instrumentar acciones de inteligencia técnico-operativas con especialistas y equipo para contrarrestar incidentes con materiales químicos, biológicos, radiactivos y explosivos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Incluyó 5 reuniones de coordinación, una visita de reconocimiento, un ejercicio de gabinete, un ejercicio a escala real y una sesión de retroalimentación. Participaron 850 funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, entre ellos la Secretaría de Relaciones Exteriores, SEGOV, el Instituto Nacional de Migración, la SEDENA, la SEMAR, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, entre otras. Urbano, pues todo indica que Joseph Biden sí podría arribar de manera segura al AIFA. Claro, Sosimo. Hay que destacar que es el trabajo que no se ve, el trabajo importante de las instituciones, ese intercambio de información al interior y al exterior, y pues no habría ningún peligro para que llegara el presidente de los Estados Unidos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Tampoco había peligro para que llegara el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y no va a haber peligro para que lleguen también otros mandatarios, ¿no? En próximas reuniones y cumbres. México está muy atento a la seguridad en todos los aeropuertos. Ahorita con los documentos que obtuvimos y que se publican en Contralínea, pues se ven los últimos movimientos en el AIFA, pero se hacen también en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en todos. México está muy pendiente de la seguridad interior, la seguridad en sus litorales, ahora en este perímetro acordado entre los 3 países del norte de América, y lo que sí debemos tener claro es que se está haciendo un trabajo muy, muy importante en materia de seguridad, que no se exhibe, que no se transparenta, que por fortuna tuvimos acceso en Contralínea y que lo damos a conocer, que sería muy bueno que lo chequen nuestros lectores, el auditorio. Lo vamos a seguir haciendo, pero debemos estar muy seguros de que hay instituciones, hay gente especializada que está trabajando por la seguridad de toda la población en el país. Y Urbano, pues nada más señalar que hay un informe de doctrina militar también de la SEDENA al que tuviste acceso y que usted puede encontrar en www.contralinea.com.mx, donde da cuenta de aquellos actores de organizaciones terroristas internacionales que podrían tener algún interés de actuar en México, y precisamente previendo esta situación es que hay esta política de la que hoy estás dando cuenta. Estas organizaciones serían Al-Qaeda, el Estado Islámico, la organización Talibán, Al-Shabaab y Jamaat Nusra.